El valentinianismo fue una de las corrientes más relevantes del cristianismo gnóstico en el siglo II. Fundado por Valentín y sus seguidores, este movimiento alcanzó una notable difusión que trascendió las fronteras del Imperio Romano. No solo se asentó en Roma, sino que sus influencias llegaron a diversas regiones, desde el norte de África hasta Egipto, y se extendieron hacia Asia Menor y Siria, en el Oriente. La doctrina valentiniana resonaba en varias partes del mundo conocido, convirtiéndose en una corriente que marcó la historia de la Iglesia primitiva. Con el paso del tiempo, el valentinianismo se dividió en dos ramas principales, la oriental y la occidental. Aunque el movimiento comenzó a declinar a medida que el Imperio Romano adoptaba el cristianismo como religión oficial, los discípulos de Valentín continuaron su labor hasta el siglo IV, manteniendo vivas sus enseñanzas y creencias. Su existencia no pasó desapercibida para los líderes cristianos ortodoxos, quienes se oponían firmemente a sus doctrinas. Las ideas de Valentín y su grupo fueron rápidamente etiquetadas como heréticas por los primeros teólogos y padres de la Iglesia, como Ireneo de Lyon y Hipólito de Roma, quienes no solo rechazaron las enseñanzas del valentinianismo, sino que también se encargaron de difundir su crítica feroz. Esta oposición se basaba en una visión profundamente diferente del cristianismo, que chocaba con los principios proto-ortodoxos que comenzaban a consolidarse en la Iglesia. De hecho, los primeros líderes de la Iglesia llegaron a promover la destrucción de los textos gnósticos, lo que resultó en que gran parte de lo que sabemos sobre el valentinianismo nos haya llegado a través de sus detractores. Ireneo, en particular, tuvo una especial preocupación por refutar el valentinianismo. Sus escritos son una de las principales fuentes que nos han permitido conocer los pormenores de esta corriente, aunque, claro, siempre desde una perspectiva crítica y negativa. Esta batalla ideológica entre los valentinianos y los proto-ortodoxos refleja no solo la riqueza doctrinal de la época, sino también las tensiones que marcaron los primeros siglos del cristianismo, cuando se estaba definiendo qué significaba ser cristiano en un mundo lleno de diversidad religiosa y filosófica. Valentín nació alrededor del año 100, y su vida llegó a su fin en Alejandría aproximadamente en el 180. Según el erudito cristiano Epifanio de Salamina, Valentín provenía de Egipto y estudió en Alejandría, donde se formó bajo la enseñanza del gnóstico Basílides. Otros relatos, como el de Clemente de Alejandría, apuntan a que Valentín fue discípulo de Teudas, un seguidor del apóstol Pablo. A lo largo de su vida, Valentín fue conocido por su gran elocuencia y carisma, cualidades que le permitieron ganarse rápidamente la admiración y lealtad de muchos. Su habilidad para atraer a la gente lo hizo destacar en diversos círculos, tanto en el ámbito académico como en el religioso. Valentín se trasladó a Roma entre los años 136 y 140, durante el papado de Higinio. Fue allí donde alcanzó una destacada posición como maestro y líder religioso, especialmente entre 150 y 155, durante el papado de Pío I. En algún momento de su carrera, Valentín aspiró a ser obispo, aunque, tras rechazar dicha posición, decidió separarse de la Iglesia Católica. Este hecho marcó el principio de su propio camino y su distanciamiento del cristianismo oficial. Se sabe que fue un escritor prolífico, aunque lamentablemente solo nos han llegado fragmentos de sus obras, a través de citas de otros autores cristianos como Clemente de Alejandría, Hipólito de Roma y Marcelo de Ancira. La mayoría de los estudiosos creen que Valentín fue también el autor del Evangelio de la Verdad, un texto que forma parte de los conocidos textos de Nag Hammadi. Hacia el año 160, ya existía una escuela valentiniana, que probablemente fue fundada por Valentín en las primeras 2 décadas del siglo II. Este grupo de seguidores creció y se expandió, y algunos de sus discípulos más conocidos incluyen a Heracleón, Ptolomeo, Florino, Axionico y Teodoto, entre otros. La doctrina valentiniana se dividió en 2 ramas, la rama ítala, más sobria y austera, representada por Ptolomeo, Florino y Heracleón, y la rama anatolia o oriental, más compleja y menos documentada, con figuras como Marcos el Mago, Axiónico y Ardesianes. Aunque los pocos fragmentos que conservamos de los escritos de Valentín no son suficientes para reconstruir su doctrina de forma completa, los textos de sus detractores, especialmente los de Ireneo, nos permiten esbozar algunos de los principios centrales de su pensamiento. Según estas fuentes, la creencia fundamental del valentinianismo se basaba en un sistema de emanaciones, o eones, que formaban el mundo divino o pléroma.
Valentín dividió a la humanidad en tres grupos: los psíquicos, o materiales, los psíquicos, o animales, y los pneumáticos, o espirituales, siendo solo estos últimos los que podían alcanzar la perfección y unirse con los ángeles. En su cosmovisión, el proceso de creación había sido trastornado por Sofía, el último y más imperfecto de los eones, quien provocó el pecado al tratar de crear por sí misma. Este acto de corrupción dio paso a un proceso de redención que culminaría con la llegada del Logos, o Cristo, al mundo. El Salvador, al iluminar a los gnósticos, les permitiría redescubrir su naturaleza divina. Tras la muerte, el alma del gnóstico retornaría al pléroma, mientras que los psíquicos recibirían una salvación inferior, y los psíquicos caerían en una disolución total. El sistema valentiniano fue evolucionando y volviéndose cada vez más complejo, influenciado por las ideas de sus numerosos discípulos. Esto resultó en doctrinas más difíciles de entender, como se puede ver en textos como la Pistis Sophia y los libros de Chu. Un ejemplo de esta evolución es la Carta Doctrinal de los Valentinianos, que fue reseñada por San Epifanio y que refleja un valentinianismo aún más confuso y transformado. La teología que Ireneo le atribuyó a Valentín es tan compleja y enrevesada que resulta difícil de seguir. De hecho, hay cierto escepticismo entre los estudiosos sobre si realmente fue Valentín quien originó todo este sistema de creencias, y muchos piensan que lo que Ireneo criticaba era una versión posterior del valentinianismo, ya transformada por sus discípulos. La descripción que Ireneo nos deja de la cosmovisión valentiniana ofrece una ventana fascinante al mundo de esta doctrina gnóstica. Según Ireneo, los valentinianos creían que, en el principio, existía un pléroma, que significa plenitud o abundancia. Este pléroma era el ámbito divino original, y en su centro se encontraba el Padre Primigenio, o Vitos, la fuente absoluta de todo lo que existe. Durante una eternidad de silencio y contemplación, este Padre proyectó 30 eones, que eran seres celestiales, como arquetipos o formas ideales. Estos eones se organizaban en 15 pares complementarios, conocidos como sisigias, que tenían una relación sexual simbólica. Uno de estos eones era Sofía, una figura clave en la mitología valentiniana. La historia da un giro cuando la figura de Sofía, por su debilidad, curiosidad y pasión desmedida, cae del pléroma, el reino de la perfección, hacia el mundo material. Esta caída no solo resultó en su propia imperfección, sino que también provocó la creación del mundo y del hombre, ambos defectuosos. Para los valentinianos, el Dios del Antiguo Testamento no era el Dios verdadero, sino que representaba al demiurgo, el creador imperfecto del mundo material. Esta visión radicalmente distinta del cristianismo tradicional era una de las características más controversiales del valentinianismo. En este sistema, los seres humanos eran considerados como criaturas que participaban tanto de la naturaleza espiritual como de la material. El trabajo de redención, según los valentinianos, consistía en liberar lo espiritual de lo material. Para lograr esto, era necesario reconocer al Padre, esa fuente profunda de todo ser, como la verdadera esencia del poder divino. Esta comprensión profunda de la divinidad se alcanzaba mediante la gnosis, un conocimiento profundo y directo de la realidad espiritual. La gnosis, en lugar de la fe, era considerada la clave para la salvación, ya que, para los valentinianos, la fe era algo que los cristianos comunes poseían, pero que no conducía a la salvación como lo hacía el conocimiento espiritual. Dentro de su doctrina, los valentinianos creían que alcanzar este conocimiento no solo tenía efectos en el individuo, sino que también repercutía en el orden universal. Cada vez que un ser humano alcanzaba la gnosis, contribuía a restaurar el orden original del pléroma. Clemente de Alejandría incluso comentó que los valentinianos veían a los cristianos católicos como personas simples, con una fe que consideraban insuficiente. En cambio, ellos creían que la verdadera redención venía de una semilla de conocimiento interior que existía en cada ser humano, más allá de la fe tradicional. Uno de los aspectos más fascinantes del valentinianismo es su compleja estructura celeste, compuesta por los eones. Estos eones formaban un sistema celestial que era puramente inmaterial, más allá del mundo sensible. Según esta doctrina, el paso de lo inmaterial a lo material ocurría debido a un defecto o pecado cometido por Sofía, el eón femenino, cuya caída causó el surgimiento de la realidad material y de la imperfección en el mundo. Los eones, por tanto,
eran vistos como ideas divinas que se encontraban en un plano superior y que formaban parte de la estructura del pléroma, que era la plenitud o el todo divino. Los valentinianos describían estos 30 eones de forma mitológica, y se cree que sus nombres y la estructura de estos eones se inspiraron en parte en el Evangelio de Juan. De hecho, algunos de los pares de eones, como Logos y Zoe, eran únicos del sistema valentiniano. Otros eones, como Anthropos y Eclicha, también ocupaban un lugar importante en este sistema, aunque su orden y ubicación exactos dentro de la estructura cósmica no estaban siempre claros. Los estudiosos incluso han sugerido que los nombres de algunos de estos eones, como Monógenes y Parácletos, podrían haber sido influenciados por el lenguaje y las ideas del Evangelio de Juan, lo que muestra cómo Valentín pudo haber integrado elementos cristianos en su propia cosmovisión gnóstica. El sistema teológico de Valentín, aunque sumamente complicado, refleja un esfuerzo por explicar la relación entre lo divino y lo material, entre lo espiritual y lo terrenal, a través de una serie de símbolos y metáforas que buscaban dar sentido a la creación, el pecado y la redención en términos profundamente místicos. En el valentinianismo, Sofía ocupa un lugar central, tanto en el sistema cosmológico como en la estructura de la divinidad. Ella es el principio femenino supremo, la figura primordial que, al ser la más joven de los eones, representa la sabiduría y el poder creativo. Sofía, fascinada por la multitud de eones y la capacidad que tienen para engendrar, intenta emular esta creación divina, pero lo hace de manera errónea. En lugar de crear algo pleno, produce un aborto, una sustancia sin forma. Este acto resulta en su expulsión del pléroma, el reino divino de perfección, hacia el abismo primigenio de la materia, donde la creación perfecta se pierde en el caos. La caída de Sofía tiene dos formas en los sistemas valentinianos. La Sofía superior, una versión aún pura de la sabiduría, permanece en el mundo superior tras causar una perturbación, pero se arrepiente y busca la expiación. Su descendencia prematura, Sofía Chamot, conocida como la sabiduría inferior, es expulsada del pléroma y se convierte en un personaje fundamental en la historia, representando el principio femenino caído, un poder creativo del mundo material. Sofía Chamot, entonces, es la madre del demiurgo, la figura que los valentinianos identifican con el Dios del Antiguo Testamento, el creador imperfecto del mundo material. Para los gnósticos, la relación con Sofía es crucial. Se cree que los gnósticos son hijos de Sofía, que llevan en su interior la semilla celestial, la chispa divina que ha descendido al mundo material. Este mundo es percibido como un lugar hostil y opresivo, regido por espíritus y poderes malignos. A través de los sacramentos, los misterios y los símbolos gnósticos, los individuos buscan el camino de vuelta al pléroma, al reino divino. La historia de Sofía, una figura que busca liberarse del mundo material en el que ha caído, se refleja en la vida de los gnósticos, quienes, como ella, desean escapar de la trampa de la materia y regresar a su estado divino. De hecho, Sofía misma es vista como una eón caída, sumida en el materialismo, pero con la esperanza de redención a través de la intervención de un Redentor celestial, un proceso que también es paralelo al de los gnósticos. La figura de Sofía caída comparte algunas similitudes con otros conceptos en tradiciones religiosas y filosóficas. Por ejemplo, puede compararse con la Ruach, el Espíritu de Dios en la tradición hebrea, que se posa sobre el caos primordial, o incluso con Jochma, que en la mística judía se presenta como una fuerza creativa y sabia, responsable de la creación del mundo. El sistema valentiniano parece haber sido influenciado en gran medida por enseñanzas que Valentín pudo haber encontrado en Egipto. Ireneo describe a los gnósticos como pneumatici, aquellos que tienen un conocimiento perfecto de Dios y han sido iniciados en los misterios de Sofía Chamot. Este conocimiento no es algo común, sino un saber profundo y transformador que distingue a los gnósticos del resto de la humanidad. Otro elemento clave del valentinianismo es la figura del Anthropos, el hombre primigenio, un eón celestial que se hunde en la materia y luego se eleva nuevamente. Esta idea aparece en otros sistemas gnósticos y filosóficos, como en el Poimandres del Corpus Hermeticum o en el maniqueísmo. Según Valentín, el Anthropos no es simplemente un ser que desciende para crear el mundo, sino un eón celestial que mantiene una relación precisa con el eón caído. El Anthropos es considerado una mente pura, emanada de Dios, y se presenta como la razón de la humanidad,
una categoría sin cuerpo, un principio cósmico que está en oposición a la materia. En la tradición valentiniana, Adán es creado en el nombre del Anthropos, y su presencia en el mundo tiene un poder tan grande que los demonios temen ante su existencia, pues temen al hombre preexistente, que representa la idea pura y divina. El Anthropos en este contexto es la mente cósmica, la razón universal personificada, lo que lo convierte en un principio esencial en el orden del mundo. Se asocia estrechamente con la figura de la Eclicha, la comunidad de fieles y redimidos, quienes compartirán el destino de este Anthropos y alcanzarán la perfección a través de la Gnosis. En conjunto, estos elementos nos presentan un sistema cosmológico y teológico altamente simbólico, donde las figuras de Sofía y Anthropos juegan roles fundamentales en la caída, la creación y la posible redención de la humanidad. A través de la comprensión profunda de estos principios, los gnósticos buscaban escapar del mundo material y regresar al pléroma, restaurando el orden divino que se había perdido. En el sistema valentiniano, junto a la figura central de Sofía, encontramos también a una divinidad masculina redentora, un Cristo que tiene un papel crucial en la restauración del orden. Según este sistema, el Cristo es considerado el hijo de la Sofía caída. Esta versión de Cristo, sin embargo, no es simplemente una figura abstracta, sino que se concibe como un ser individual que juega un papel vital en la salvación. La historia comienza cuando Sofía, consumida por una pasión intensa, desea acercarse al primer padre, Obitos, el incognoscible, el origen de todo. Movida por su anhelo de entender la grandeza de este ser supremo, Sofía produce un eón, un ser que es más puro y elevado que ella misma, y que inmediatamente se eleva a los mundos celestiales. Cuando Sofía produce una sustancia abortiva, como consecuencia de su deseo, Cristo se compadece de ella. Es el quien otorga forma y esencia a esa sustancia imperfecta, dándole la oportunidad de ascender hacia el Padre. Pero, a pesar de sus esfuerzos, la tentativa de Sofía de regresar al pléroma resulta infructuosa. En esta narrativa, se esconde una visión del hombre primigenio, el principio original de la humanidad, que en su caída se hunde en la materia, pero finalmente se levanta, un concepto que aparece de manera repetida en los mitos gnósticos. Una variación de este mito se encuentra en el sistema ptolomeico, donde Cristo y Sofía son representados como hermanos. Aquí, Cristo es la figura superior, mientras que Sofía se asocia con el principio inferior. En este relato, tras la creación del mundo a partir de la pasión de Sofía, dos nuevos eones, Nous, la mente, y Olaseía, la verdad, por orden del Padre, engendran a Cristo y al Espíritu Santo. Estos eones restauran el orden en el pléroma, y todos los eones combinan sus mejores cualidades para crear un nuevo eón, una figura redentora que es identificada como Jesús, Logos, Sotero Cristo. Este eón redentor, en su unión con Sofía, es descrito como el novio, que se casa con la novia, simbolizando la restauración del equilibrio perdido en el pléroma. Este relato es ampliado en los escritos de Hipólito, quien menciona que de esta unión nacen 70 ángeles celestiales. Esta narrativa valentiniana encuentra una conexión interesante con la figura histórica de Jesús de Nazaret. En este contexto, el Cristo, después de haberse unido con Sofía, desciende sobre el Jesús terrenal, el Hijo de María, durante su bautismo, convirtiéndose en el Salvador de la humanidad, un acto que podría considerarse como una manifestación del Cristo cósmico descendiendo para salvar a los hombres en el plano material. Una de las figuras más peculiares del gnosticismo valentiniano es la de Horus, también conocido como el Limitador. El nombre puede tener una conexión con la figura egipcia de Horus, pero en este contexto, Horus tiene una función crucial. Su tarea principal es separar a los eones caídos del mundo superior, lo que implica que él se convierte en un poder creador que ayuda a organizar el mundo a partir de la caída de Sofía y sus pasiones desbordadas. Horus es también llamado Stauros, o la cruz, un símbolo que tiene resonancias profundas en el pensamiento gnóstico. La figura de la cruz, más allá de su significado cristiano, es vista en este sistema como un principio cósmico. Platón, en su Taimeo, ya había mencionado una idea similar al describir el alma del mundo, que se revela a sí misma en la forma de la letra Chi, X, un símbolo que representa la intersección de los movimientos cósmicos y los poderes celestiales. De manera similar, la cruz en el valentinianismo es un símbolo que representa el orden cósmico,
la estructura que da vida y dirección al universo. En este marco, Horus Stauros se presenta como el primer redentor de Sofía, quien la salva de sus pasiones y proporciona el orden necesario para la creación del mundo. Esta figura de Horus Stauros, con su papel fundamental en la creación y la restauración del orden, se asimila a la figura del Redentor cristiano. Esta relación puede ser vista como un eco de la representación de la cruz en el Evangelio de Pedro, donde incluso se describe como la cruz habla y flota fuera de la tumba, un símbolo de redención y resurgimiento. Este complejo entramado de mitos y símbolos valentinianos no solo refleja una cosmovisión profunda y detallada del origen del mundo, la caída y la posible restauración del orden divino, sino que también ofrece un rico campo de reflexión sobre el papel del Cristo cósmico, la Sofía caída, y figuras como Horus, que, aunque tienen raíces en tradiciones más antiguas, se reconfiguran dentro del sistema gnóstico para reflejar el viaje espiritual hacia la redención. En el valentinianismo, una de sus ideas más singulares es la derivación del mundo material a partir de las pasiones de Sofía. Aunque no está claro si esta idea formaba parte del sistema original de Valentín, si adquirió un papel central en su escuela, con el tiempo, apareció en múltiples variantes dentro de las descripciones recopiladas por Ireneo. A través de esta visión, el valentinianismo logra superar el dualismo estricto de dos mundos separados, uno de luz y otro de oscuridad, para adoptar un enfoque más comparativo y monista. En este sistema, el mundo material surge como consecuencia del sufrimiento de Sofía tras su caída. La tradición valentiniana describe este proceso con imágenes vívidas. De las lágrimas de Sofía se originaron todos los elementos líquidos del mundo, de su sonrisa nació todo lo que brilla y resplandece, mientras que de su tristeza y confusión emergieron los componentes corporales del universo. En esta cosmovisión, el mundo físico es el resultado de emociones y pasiones divinas, lo que sugiere que incluso la creación más imperfecta sigue teniendo un vínculo con la divinidad. Este proceso de creación también está ligado a la figura del demiurgo, quien se convierte en el artífice del mundo material. Según la doctrina valentiniana, Sofía, en su desesperación, intenta imitar la creación divina al concebir un hijo a semejanza de Cristo, el león que ella ha visto desaparecer en el pléroma. Este hijo no es un ser perfecto, sino el demiurgo, un poder creador imperfecto que, junto con sus ángeles, da forma al mundo. En su concepción más antigua, el demiurgo era visto como un ser malicioso y carente de luz, un descendiente de Sofía que había perdido todo vínculo con la divinidad suprema. Dentro de los sistemas valentinianos más elaborados, su origen se vincula a la unión entre Sofía Chamot y la materia. En este contexto, el demiurgo ya no es completamente maligno, sino que representa una figura intermedia, producto del arrepentimiento y la conversión de Sofía Chamot. Aún así, como Chamot es solo la hija de Sofía y el último de los 30 eones, el demiurgo se encuentra en una gran distancia del Dios Supremo. A pesar de su naturaleza imperfecta, el demiurgo, al moldear el universo a partir del caos, es influenciado de manera inconsciente por Cristo, lo que resulta en una creación que, para sorpresa incluso de su propio creador, es casi perfecta. El demiurgo percibe una leve imperfección en su obra, convencido de que él mismo es el Dios Supremo, busca corregirla enviando un Mesías. Este Mesías está secretamente unido a Cristo el Salvador, quien es el verdadero Redentor de la humanidad. Así, sin darse cuenta, el demiurgo se convierte en un instrumento de la redención, facilitando el regreso de la chispa divina a su fuente original. Este relato encapsula la compleja visión valentiniana del cosmos, donde la creación, aunque nacida de la imperfección y el sufrimiento, sigue siendo parte de un proceso más amplio de redención y reintegración al mundo divino. En el valentinianismo, la creación del hombre está estrechamente vinculada con la doctrina de la creación del mundo. Según esta enseñanza, el hombre no es creado por un solo Dios, sino por múltiples ángeles que participan en la formación de su cuerpo. Sin que ellos lo sepan, un eón celestial superior introduce en su criatura la semilla del espíritu. Cuando los ángeles descubren que el hombre posee la capacidad de hablar, lo ven como una amenaza y tratan de destruirlo. Valentín habría desarrollado un tratado sobre la triple naturaleza del hombre, donde distingue 3 tipos de seres humanos. Los Irichini, materiales, destinados a perecer en la materia y ser consumidos por el fuego. Los Ichisi, psíquicos, que junto con el demiurgo alcanzarán un estado intermedio, sin acceder al pléroma,
pero sin quedar atrapados en la materia. Los pneumatici espirituales, quienes, liberados de la influencia del demiurgo, entrarán al pleroma junto al Salvador y Sofía Chamo, despojados de cuerpo y alma. Aunque se suele interpretar que los materiales y psíquicos no tienen esperanza de salvación, algunos textos sugieren que la reencarnación permite la evolución espiritual. Un individuo material o psíquico podría renacer como un ser espiritual en una vida futura. Esta diferenciación se relaciona con la distinción entre el soma psichikon, cuerpo psíquico, y el soma pneumatikon, cuerpo espiritual. La verdadera redención no pertenece al cuerpo, pues es corruptible, ni al alma psíquica, que es un producto del defecto, sino al espíritu, que es la esencia pura. La gnosis, el conocimiento supremo, es la verdadera salvación, porque a través de ella se disuelve la ignorancia que originó el defecto en el cosmos. En la visión valentiniana, la salvación no es sólo la redención individual del alma, sino un proceso cósmico. Se trata del retorno de todas las cosas a su estado original antes de que la caída en la esfera de los eones creara la materia y atrapara una parte de la luz divina en la Jai, materia. La liberación de estas chispas de luz es el proceso de salvación. Cuando toda la luz haya sido rescatada, la materia arderá y será destruida. El valentinianismo desarrolla este proceso de manera particularmente elaborada a través del mito del matrimonio celestial. Según esta concepción, la redención está ligada a la unión mística entre el Salvador y Sofía. En la práctica espiritual de los gnósticos valentinianos, esta unión celestial se reproduce místicamente en sus propios ritos. En este sistema, cada gnóstico posee una contraparte celestial, una versión espiritual pura que habita en presencia de Dios. La vida piadosa consiste en alcanzar la unión con esta contraparte divina. Así como el Salvador es el esposo de Sofía, los ángeles celestiales, considerados hijos o escoltas del Salvador, son los prometidos de las almas de los gnósticos, concebidas como femeninas. Este vínculo espiritual refuerza la noción de que la gnosis es la clave para la consumación de todas las cosas. En última instancia, el sistema valentiniano culmina con la restauración completa del orden divino. La consumación final ocurrirá cuando todo lo que es espiritual haya sido formado y perfeccionado por la gnosis. En ese momento, la separación entre lo divino y lo material se disolverá, y la luz volverá a su fuente original. En el pensamiento de Valentín, la contemplación mística de Dios era el núcleo de su piedad. En una carta conservada por Clemente de Alejandría, se describe la naturaleza del alma humana como una posada habitada por espíritus malignos. Cuando el Padre Celestial mira hacia ella, el alma se ilumina y se santifica, permitiendo que el individuo contemple a Dios. Esta visión mística sigue la enseñanza del Evangelio de Juan, donde la revelación del Hijo es el camino para alcanzar a Dios. Valentín relata una experiencia visionaria registrada en el Filosofumena de Hipólito, en la que vio a un recién nacido que se identificó como el Logos y narró una historia de profundo significado espiritual. Con este mismo fervor, Valentín describe la lucha contra la muerte y la corrupción del mundo, alentando a los fieles a trascender la materia y alcanzar la inmortalidad. Sois desde el principio inmortales e hijos de la vida eterna, y deseáis dividir la muerte entre vosotros como una presa, para destruirla y aniquilarla por completo, para que así la muerte muera en vosotros y a través de vosotros. Pues si disolvéis el mundo, y no sois vosotros mismos disueltos, entonces sois señores sobre la creación y sobre todo lo que perece. Los relatos de las prácticas sacramentales valentinianas se encuentran principalmente en las descripciones de los marcosianos de Ireneo y en los Excerpta ex Teodoto de Clemente de Alejandría. Uno de los elementos más destacados de estos sacramentos es la invocación de la Madre, que adopta distintas formas dentro del sistema valentiniano. En ocasiones es Achamot caída, en otras es Sofía Superior, o incluso la Seía, la consorte del Padre Celestial Supremo. En una confesión bautismal gnóstica, se invoca a la Madre junto con el Padre y el Hijo. En el nombre del desconocido Padre de todo, por la Seía, la Madre de todo, por el nombre que descendió sobre Jesús. El sacramento central de los valentinianos era la recámara nupcial, Nimpón, mencionado en el Evangelio de Felipe, un texto con fuerte influencia valentiniana. En este escrito, se establece una jerarquía de lugares sagrados en Jerusalén y se equiparan con los rituales espirituales. El bautismo corresponde al edificio llamado santo. La redención se vincula con el santo de lo santo.
La recámara nupcial se relaciona con el Santo de los Santos, el lugar más sagrado. Este rito representaba la unión mística entre el creyente y su ángel celestial, siguiendo el modelo de la unión entre Sofía y el Salvador. Durante la ceremonia, se realizaba una consagración ritual en una recámara especialmente preparada, donde se pronunciaban fórmulas sagradas para sellar la unión espiritual. Una antigua fórmula litúrgica utilizada en este sacramento dice: «Os concederé mi favor, pues el Padre de todo ve a tu ángel ante él». Debemos ahora volvernos uno, recibe esta gracia de mí y a través de mí, vístete como una novia que espera a su novio, para que pueda llegar a ser como soy yo, y yo como sos vos. Deja que la semilla de la luz descienda a tu recámara nupcial, recibe al novio y dale lugar, y abre tus brazos para abrazarlo. Mira, la gracia ha descendido sobre vos. Además, algunos relatos mencionan que la recámara nupcial estaba decorada con espejos y que quienes participaban en este sacramento podían engendrar hijos en el mundo venidero. Este complejo sistema sacramental subrayaba la importancia de la unión mística y la restauración del alma en su estado original, más allá de la influencia del demiurgo y la materia. Además del sacramento de la recámara nupcial, los gnósticos valentinianos también practicaban el bautismo, empleando una forma similar a la utilizada en la iglesia cristiana primitiva. Entre algunas ramas gnósticas, este rito era conocido como apolitrosis, liberación, reflejando su énfasis en la emancipación espiritual. El bautismo gnóstico se realizaba en el nombre misterioso que había descendido sobre Jesús en su propio bautismo. Este mismo nombre también era invocado por los ángeles, quienes debían bautizarse para obtener la redención tanto para sí mismos como para las almas bajo su cuidado. La fórmula bautismal contenía repetidas menciones del nombre del Redentor. En una de ellas se declara: «Gozaría tu nombre, Salvador de la verdad». La ceremonia concluía con la invocación: «Sea la paz sobre todo aquel en quien descansa el nombre». Este nombre sagrado tenía un propósito fundamental: proteger al alma durante su ascenso por los cielos, permitiéndole atravesar sin peligro las esferas controladas por poderes hostiles hasta alcanzar los cielos superiores. En este viaje, el alma debía llegar a Horus, quien con su palabra mágica disipaba a los espíritus inferiores. El bautismo también tenía consecuencias inmediatas en la vida del creyente, pues al ser pronunciado el nombre protector sobre él, se consideraba que quedaba liberado del dominio de los poderes demoníacos inferiores. Antes del bautismo, el destino, Eimarmene, ejercía control sobre el individuo, pero después, el alma quedaba libre de esta influencia. La unción con aceite estaba estrechamente vinculada al bautismo y formaba parte de otro rito, el sacramento de la muerte. Este consistía en una unción con una mezcla de aceite y agua, practicada en algunos círculos valentinianos con el fin de asegurar el acceso del alma al cielo más elevado. Se creía que este sacramento hacía al alma intangible e invisible a las potestades superiores que podrían impedir su ascenso. Los iniciados recibían fórmulas secretas para ser pronunciadas en su viaje celestial. Una de ellas afirmaba: «Soy hijo del Padre, el Padre que tenía una preexistencia, y un hijo en el que es preexistente. He llegado a contemplar todas las cosas, las que pertenecen a mí y las que pertenecen a otros, si bien, en sentido estricto, no le pertenecen a otros, sino a Chamot, quien es femenina por naturaleza, e hizo estas cosas para sí misma. Pues del que es preexistente derivo el ser, y vengo de nuevo a mi propio sitio de donde partí». Otra invocación diferenciaba a la Sofía superior de la Sofía inferior. En un texto citado por Ireneo, se menciona que al pronunciar esta oración, la madre lanza el casco homérico sobre el alma fiel, haciéndola invisible a los poderes que intentan detener su ascensión. No todos los gnósticos aceptaban plenamente los ritos sacramentales. Algunos argumentaban que la salvación no dependía exclusivamente del bautismo o de los rituales, sino del conocimiento, gnosis. En los Excerpta ex Teodoto, se expresa esta idea de manera clara. Pero no es el bautismo solo lo que nos libera, sino el conocimiento, gnosis quienes fuimos, en que nos hemos convertido, en donde nos hemos hundido, hacia donde nos apresuramos, de donde somos redimidos, que es el nacer y el renacer. Esta postura subraya que la verdadera salvación no radica en los actos externos, sino en la comprensión profunda de la propia existencia y destino espiritual.
Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos.